Este video vamos a ver, en base a los estudios científicos realizados, si realmente son malas las grasas saturadas. Pero dado que este tema es controversial y una persona puede encontrar estudios que favorecen al consumo de grasas, así como se pueden encontrar estudios que digan lo contrario, entonces hay que tomar en cuenta la jerarquía de la evidencia científica, donde podemos ver que las anécdotas, opiniones de expertos como la de médicos están abajo, por lo que si un médico te dice que reduzcas el consumo de grasas saturadas para evitar un infarto cardíaco, pero tú encuentras un estudio superior, como un ensayo clínico aleatorizado, que dice que consumir grasas saturadas no disminuye el riesgo de infarto, entonces tú puedes refutar la opinión de tu médico, a menos que él te diga cuáles son las fallas del estudio que tú encontraste, o el médico te demuestre un estudio superior al tuyo como un metaanálisis, el cual hace un análisis de varios ensayos clínicos aleatorizados en el que concluya que el consumo de carne de grasas saturadas en verdad aumenta el riesgo de un infarto. Pero antes de llegar a los metaanálisis, quiero dar una breve historia del origen de la teoría de que las grasas saturadas producen enfermedades cardiovasculares. Si no te interesa la historia, puedes saltarte al minuto que aparezca en pantalla para ir directo al nivel de metaanálisis. Ansel Keys realizó esta gráfica en 1953, en el que se comparó el consumo de grasas en la dieta con la tasa de muertes para 6 países. Este estudio está a nivel de caso control, por lo que esta evidencia es de bajo nivel, ya que pueden haber otras variables que afectan la tasa de muertes, como el hecho de que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y quizás la gente en Japón está muriendo por malnutrición más que por enfermedades cardiovasculares. Pero Ansel Keys fue criticado por no incluir al resto de países. Al incluir a los demás países, la correlación disminuye, pero Ansel Keys se defendió diciendo que solo incluyó a los países con los datos más precisos a la fecha. Más tarde, Ansel Keys, para probar su teoría de que las grasas saturadas producen enfermedades cardiovasculares, llevó a cabo el estudio de 7 países, en el que a los participantes se les hacían encuestas dietéticas y se les hacía exámenes cardiovasculares, y se les hizo un seguimiento hasta por 50 años para medir la tasa de mortalidad. Este estudio está al nivel de cohorte, y este nivel tiene varios problemas, como que las personas no recuerdan el porcentaje de grasas que consumieron la semana pasada, o el sesgo de usuario saludable, en el que, por ejemplo, una persona obesa tiende a decir que consumió más grasas de lo que en verdad consumió para justificar su obesidad, o una persona sana enfatiza su consumo de vegetales e ignora su consumo de carnes porque cree que los vegetales son los que la mantienen saludable. Pero hay que darle crédito a Ansel Keys porque este fue el primer estudio de este tipo. Como era de esperarse, los resultados fueron que al aumentar el consumo de grasas saturadas, aumentaban las enfermedades coronarias. Luego tenemos este estudio que fue un ensayo clínico aleatorizado, titulado en español como Reevaluación de la hipótesis tradicional de la dieta y el corazón, análisis de los datos recuperados del experimento coronario de Minnesota. Este estudio se ejecutó entre 1968 y 1973, pero por alguna razón no fue publicado y después de varios años se encontraron los datos en el sótano del autor original, y los datos fueron publicados en 2016. En los métodos vemos que Ivan Franz fue el investigador principal y el mismísimo Ansel Keys fue el investigador coprincipal. Los resultados dicen que el grupo de intervención, es decir, el grupo que reemplazó la ingesta de grasas saturadas con grasas vegetales poliinsaturadas, tuvo una reducción significativa en el colesterol sérico, o en sangre, en comparación con el grupo de control, que mantuvo la ingesta de grasas saturadas. Hubo un 22% más de riesgo de muerte por cada reducción de 30 miligramos por decilitro en el colesterol sérico, y no hubo evidencia de beneficio en el grupo de intervención para la aterosclerosis coronaria o los infartos de miocardio. La conclusión es que la evidencia disponible muestra que el reemplazo de grasas saturadas en la dieta con ácido linoleico
que serían las grasas vegetales, reducen efectivamente el colesterol sérico, pero no respalda la hipótesis de que esto se traduce en un menor riesgo de muerte por enfermedad coronaria o muerte por cualquier causa. Es decir, que los resultados de este experimento son contrarios a la hipótesis de Ansel Keys, y quizás por eso Ivan Franz y Ansel Keys decidieron no publicar este estudio. Este estudio ha sido criticado ya que por este tiempo se consumían las grasas trans que resulta de la hidrogenación parcial de grasas líquidas o vegetales, haciendo que se vuelvan sólidas y duren más tiempo en las tiendas, antes de que se dañen. No fue hasta los años 2000 que se prohibió el consumo de estas grasas porque eran perjudiciales para la salud. El artículo menciona que los investigadores, a pesar de que todavía no sabían que las grasas trans son perjudiciales para la salud, sí sabían que consumir grasas trans aumentan el colesterol, pero más importante es que las margarinas comunes y las mantecas, que en ese tiempo eran las fuentes principales de grasas trans, eran componentes de la dieta de control, o sea, del grupo con consumo de grasas saturadas, pero no formaba parte de la dieta de intervención, que era el grupo de grasas vegetales. Esto quiere decir que, a pesar de que el grupo de control que consumía grasas saturadas también consumía grasas trans, que son perjudiciales, y aún así se encontró que tener el colesterol alto te protege de la muerte. Ahora, si pasamos a los metaanálisis o revisiones sistemáticas, este es el metaanálisis más completo producido hasta la fecha, titulado Reducción de la ingesta de grasas saturadas para las enfermedades cardiovasculares. Fue publicado en 2020 utilizando todos los ensayos clínicos aleatorizados disponibles. Los resultados dicen que la reducción de grasas saturadas en la dieta redujo el riesgo de eventos cardiovasculares combinados en un 17%. Con eventos cardiovasculares combinados se refiere a cualquier evento cardiovascular, desde algo grave como una muerte cardiovascular, pasando por un infarto de miocardio no letal, hasta el diagnóstico de una angina o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. 56 personas necesitan reducir su ingesta de grasas saturadas durante 4 años para que una persona evite experimentar un evento cardiovascular, ya sea una muerte cardiovascular o una simple angina. En otras palabras, por cada 56 personas que reduzcan su ingesta de grasas saturadas, 55 personas no van a recibir ningún beneficio por reducir su ingesta de grasas saturadas. Además, hubo poco o ningún efecto sobre la mortalidad por cáncer, los diagnósticos de cáncer, el diagnóstico de diabetes, el colesterol HDL, los triglicéridos, presión sanguínea, entre otros. Después de los metaanálisis siguen las guías de práctica clínica, o en este caso serían las recomendaciones dietéticas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la ingesta de grasas saturadas debe ser inferior al 10% de la ingesta calórica total. La población en general sigue estas pautas porque suponemos que la OMS realizó por nosotros el trabajo de revisar la evidencia científica para concluir que lo mejor para nosotros es hacer eso. Sin embargo, este estudio, que en español se titula Grasas saturadas dietéticas y salud, están basadas en evidencia las directrices de Estados Unidos. El resumen dice lo siguiente: la última década ha visto cerca de 20 artículos que revisan la totalidad de los datos sobre grasas saturadas y resultados cardiovasculares que, en conjunto, han demostrado una falta de evidencia rigurosa para respaldar las recomendaciones continuas de limitar el consumo de ácidos grasos saturados o reemplazarlos con ácidos grasos poliinsaturados. En las conclusiones se menciona que la revisión de las pautas dietéticas para americanos de Estados Unidos de 2020, que recomienda continuar con estas recomendaciones, en la opinión de los autores, no ha cumplido con el estándar de la preponderancia de evidencia para esta decisión, es decir, que la DGAC debe demostrar que sus alegaciones tengan más de un 50% de posibilidades de ser ciertas. Este artículo incluso toma en cuenta el metaanálisis que mostré anteriormente, de Lee Hooper, en el que 1 de cada 56 personas
resultaba ser beneficiada al reducir el consumo de grasas saturadas. Y hace la crítica de que incluso el efecto significativo de las grasas saturadas en los eventos cardiovasculares combinados se volvió no significativo cuando se sometió a un análisis de sensibilidad que solo incluyó ensayos clínicos que habían reducido con éxito el consumo de grasas saturadas y excluyó a aquellos que intentaron reducir las grasas saturadas pero no tuvieron éxito. Y en verdad, si revisamos detenidamente los resultados de Hooper, vemos que en la mortalidad por cualquier causa no hay diferencia al reducir la ingesta de grasas saturadas. En la mortalidad cardiovascular tampoco hay diferencia. En los eventos cardiovasculares combinados sí que hay un efecto significativo que favorece la reducción de grasas saturadas. Pero si vemos a detalle, este resultado tiene el número 8, que significa el riesgo de sesgo, y dice que al limitar el análisis a ensayos con bajo riesgo de sesgo resumido, indicó un efecto más pequeño y no estadísticamente significativo, lo que indica poco o ningún efecto sobre el riesgo de eventos cardiovasculares combinados. Luego sigue el análisis de infarto de miocardio, en el que se desconoce el efecto porque la evidencia es de muy baja calidad. Luego siguen otros eventos cardiovasculares, como el infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular, y en ninguno se encontró una diferencia al reducir el consumo de grasas saturadas. Ahora vamos a ver los resultados de los eventos cardiovasculares combinados, el único resultado que resultó ser significativo. Este es el metaanálisis en el que agregaron estos 3 ensayos clínicos aleatorizados y demuestra que hay evidencia que favorece la disminución de grasas saturadas en la dieta, aunque ya vimos que solo 1 de 56 personas resulta favorecida. Ahora, ¿qué pasa si de aquí excluimos los estudios que tengan riesgo de sesgo? Aquí se muestra los problemas que tiene cada uno de los 3 estudios, y utilizamos esta tabla para seleccionar los estudios que tienen bajo riesgo de sesgo, por lo que quedan solo 4 estudios que al agregarlos se ve que no hay evidencia que favorezca la disminución del consumo de grasas saturadas. Pero entonces, ¿por qué Hooper ocultó esto dentro de la tabla de resultados en un número pequeño y ni lo mencionó en el resumen al inicio de su artículo? Quizás porque la Organización Mundial de la Salud le paga a Hooper por realizar estos análisis, y además la OMS tiene la pauta dietética de limitar el consumo de grasas saturadas al 10%. Este es otro metaanálisis titulado en español como Las grasas saturadas y la salud, una reevaluación y una propuesta de recomendaciones basadas en alimentos. Aquí se muestra que la recomendación previa era restringir el consumo de grasas saturadas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero la evidencia actual dice que los efectos en salud de las grasas saturadas dependen de si las comidas naturales fueron procesadas y qué alimentos naturales como la leche no descremada, las carnes rojas no procesadas y el chocolate negro tienen un alto contenido de grasas saturadas, pero también contiene otros nutrientes como proteínas, micronutrientes, fosfolípidos, probióticos, etc., que a la final no producen un aumento en el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Dentro del paper también hay información importante, como que la resistencia a la insulina se manifiesta funcionalmente como intolerancia a los carbohidratos. Por lo tanto, un individuo con resistencia a la insulina tiene una mayor propensión a convertir los carbohidratos en grasa, lo que exacerbará aún más el fenotipo de resistencia a la insulina. Además de los factores de riesgo estándar, por ejemplo, triglicéridos altos y concentraciones bajas de colesterol HDL, aumento de la adiposidad central, hipertensión, hiperglucemia, hiperinsulinemia. Este fenotipo también incluye niveles circulantes elevados de ácidos grasos lipogénicos, como el ácido palmitoleico. La disminución de la acumulación de ácidos grasos saturados circulantes en sangre en respuesta a dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas saturadas está parcialmente mediada por una menor producción, es decir, hay una mayor eliminación de estas grasas.
Las dietas bajas en carbohidratos aumentan constantemente las tasas de oxidación de grasas en todo el cuerpo, lo que incluye el uso preferido de ácidos grasos saturados como combustible. Por lo tanto, la combinación de una mayor oxidación de grasas y la atenuación de la lipogénesis hepática podría explicar por qué una mayor ingesta de grasas saturadas en la dieta se asocia con menos ácidos grasos saturados circulantes en sangre en el contexto de una baja ingesta de carbohidratos. Ahora voy a hacer razonamientos mecanísticos de por qué las dietas bajas en carbohidratos o dietas cetogénicas y altas en grasas no causan enfermedades cardiovasculares. Y aclaro que la evidencia que voy a presentar es de bajo nivel y si se hacen ensayos clínicos aleatorizados en lo que se estudian las dietas cetogénicas, se podría encontrar un efecto opuesto. Pero para eso primero tengo que explicar por qué el colesterol está asociado con enfermedades cardiovasculares. Para que se acumule grasa en las paredes arteriales, primero las lipoproteínas tienen que cruzar la pared arterial. Si hay mucha concentración de lípidos en sangre, es más probable que el LDL cruce la pared arterial. Además, si las paredes arteriales sufren daño, el paso de lípidos se facilita. La hipertensión hace que la sangre golpee con más fuerza a la pared arterial y de hecho la aterosclerosis ocurre en las bifurcaciones de las arterias, donde hay un flujo turbulento de sangre. Este es un corte transversal de una arteria, es decir que el centro blanco es por donde pasaría la sangre. La pared arterial está protegida por la glucocáliz, que son esos pelitos alrededor de la pared arterial. El daño de la glucocáliz aumenta el flujo turbulento de la sangre y facilita el paso de lípidos hacia la pared arterial. Los factores que pueden dañar la glucocáliz son el nivel de glucosa elevados, como se da en la diabetes, la hipertensión también, y también hay la hipótesis de que las lectinas, que son un tipo de antinutrientes de las plantas que se encuentran en las lentejas, frijoles, la arveja y el trigo, podrían dañar a la glucocáliz, aunque solo son especulaciones. Entonces, el daño a la pared arterial facilitaría la entrada y salida de lípidos que pueden ser el LDL o el HDL, pero es posible que el LDL no vuelva a salir, ya que contiene la proteína llamada ApoB. La ApoB se pega a los proteoglicanos que están en el subendotelio. El LDL estancado se puede oxidar por especies reactivas de oxígeno. Esta parte es importante ya que se sabe que las grasas vegetales poliinsaturadas son más propensas a la oxidación. Así que el consumo de grasas vegetales podría acelerar esta parte del proceso. Entonces el LDL oxidado inicia una respuesta inflamatoria que atrae a las células del sistema inmune que se comen al LDL oxidado. Los macrófagos se llenan de lípidos y se quedan estancados en el subendotelio como células espumosas. Los macrófagos fagocitan el LDL y lo degradan en el lisosoma, produciendo colesterol libre. Este colesterol libre se puede acumular en el macrófago en gotas de lípidos o se puede expulsar si hay partículas de HDL, que es el colesterol bueno, ya que el HDL puede extraer el colesterol de los macrófagos, evitando así que se formen y acumulen las células espumosas en el subendotelio. La inflamación promueve la migración de las células musculares lisas hacia el lado luminal para evitar la ruptura de la pared arterial. Con el progreso de la enfermedad se produce una capa fibrosa gruesa que obstruye el paso de la sangre y además las células espumosas se van muriendo. Y si el endotelio se rompe, se forma un coágulo de la misma forma que cuando te cortas la piel. La sangre se coagula y ese coágulo tapa el flujo de sangre in situ o se rompe y fluye hasta las arterias más pequeñas donde obstruye el paso de la sangre. Lo más común es que se obstruya un vaso sanguíneo del cerebro. Para evitar la aterosclerosis es mejor tener niveles altos de colesterol HDL, ya que estos extraen el colesterol libre de los macrófagos.
Con respecto al LDL, los expertos recomiendan reducir el colesterol LDL, pero esto es porque generalmente mientras más alto es el valor de LDL medido en sangre, es probable que tengas un mayor número de partículas de LDL, pero esto no siempre es así. Dos personas pueden tener el mismo valor de colesterol LDL, pero una persona puede tener un número menor de partículas, ya que sus partículas de LDL son más grandes, mientras que la otra persona puede tener un mayor número de partículas de LDL, porque el tamaño de sus partículas de LDL son más pequeñas. Y de hecho, las partículas de LDL pequeñas son más perjudiciales porque pueden atravesar el endotelio más fácilmente que las partículas de LDL grandes. En este artículo de revisión muestran que las personas con triglicéridos bajos tienden a tener partículas de LDL más grandes comparado con las personas con triglicéridos altos, que tienden a tener partículas de LDL más pequeñas. Es decir que si tienes niveles de triglicéridos bajos, puedes tener niveles de LDL altos que no se traducen a tener un riesgo elevado de aterosclerosis. Entonces te preguntarás, ¿cómo puedo bajar mis triglicéridos? Para eso me voy a basar en este estudio en el que se comparó a diabéticos siguiendo una dieta cetogénica con diabéticos siguiendo el protocolo estándar. En los métodos vemos que el grupo de intervención tiene que medir sus niveles de cetonas y glucosa diariamente. Se restringió el consumo de carbohidratos a menos de 30 gramos por día y los participantes fueron entrenados para incorporar grasas saturadas en la dieta hasta la saciedad. En los resultados se destaca que el peso disminuyó 13.8 kilos y la prescripción de medicamentos para la diabetes tipo 2 que sean diferentes a la metformina disminuyó del 56 al 29%. La terapia con insulina se redujo o eliminó en el 94% de los usuarios. Los triglicéridos se redujeron en un 24%, el colesterol HDL subió un 18% y el colesterol LDL subió un 10%. Si la ApoB no cambió, esto quiere decir que se mantuvo el mismo número de partículas de LDL de antes, pero como el LDL subió un 10%, esto quiere decir que las partículas de LDL aumentaron de tamaño. Es decir que el grupo con la dieta cetogénica disminuyó su riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Las conclusiones de esta presentación son que no hay evidencia de que las grasas saturadas aumenten el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las dietas bajas en carbohidratos aumentan el consumo de grasas como combustible, reducen la lipogénesis y mejora el perfil lipídico. Y la dieta cetogénica reduce los triglicéridos y por lo tanto aumenta el tamaño de las partículas de LDL y por lo tanto se reduce el riesgo de aterosclerosis. Muchas gracias.